Ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por unirse. Vamos a dar por iniciado este nuevo. Me silenciaste. Perdón, que silencié a todos y te silencié a vos. Ya está, No tenés la el audio. silencie, no la silencies a Soledad, te lo pido por favor. Ahora la activo, no, sí, la tengo silenciada, ahora la activo. Eh, bueno, mi nombre es Juan Vizcayar. Para los que no me conocen, voy a estar moderando este webinar en representación de Semillas Vizcayar. Desde la empresa, más que presentarla, la verdad que muchos ya la conocen. Nos interesa seguir reforzando esto de que no solo producimos semillas, sino que buscamos acompañar al productor en todo el proceso, acercando herramientas, información y criterios para la toma de decisiones. Estamos en un escenario muy bueno para la ganadería, como, como hace tiempo no se ve. Por lo menos yo desde mi corta vida profesional no lo he visto. Creemos que es un escenario para aprovecharlo, para sacar el jugo de nuestros sistemas productivos y para reempastar los campos y seguir incrementando la base forrajera, que al fin y al cabo es el recurso más económico que tenemos a la hora de producir kilos de carne. Estamos en plena época de siembra de forrajeras. Por ahí en algunas zonas más hacia el sur, donde está Soledad, ya están en plena ventana óptima de siembra. Acá en zona norte de la provincia de Buenos Aires estamos iniciando la siembra de pasturas perennes. La verdad que viene siendo una campaña muy buena en lo que es verdeos, con muy buena venta de semillas y está acompañando, traccionando a poco todo lo que es la siembra de pasturas perennes. Y bueno, y siempre que llegamos a este momento surgen un montón de interrogantes en lo que respecta a la siembra de pasturas, y uno de los interrogantes más grandes es justamente el tema de control de malezas. Para esta temática puntual le invitamos a Soledad, a Soledad Scioli, que es ingeniera agrónoma, es especialista en la temática. Así que ya, Soledad, te doy la palabra para que te explayes y nos compartes toda tu experiencia al respecto. Y lo último que les quería decir es que vayan anotando todas las consultas que tengan en el chat a medida que le vayan surgiendo, y la idea es después juntamos todas las dudas que tengan y las volcamos hacia el final de la charla, y Soledad va a poder contestarlas todas tranquilas en ese momento. Así que nada, Soledad, todo tuyo y muchas gracias por estar presente hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Qué lindo ver caras conocidas acá. Me estuvieron escribiendo, está bueno que estemos acá, que sea un espacio de debate. Las preguntas, como decía Juan recién, primero agradecerle por la invitación y por la confianza. Las preguntas, como decía Juan, vamos a dejarlas para el final para que sea más ordenado. Si las quieren ir escribiendo en el chat para no olvidárselas o para no ir retomando tema sobre tema, eh, simplemente por un tema de organización. Yo voy a presentar, venía con un poco de delay esto, así que espero que ustedes lo puedan ver bien. ¿Ustedes pueden ver ahí? Ahí está perfecto, Soledad. Ponemos modo Bueno, presentación y listo. está en modo presentación, Ahí quizá está. le... Ahí Bien. está. Ah, Sí. tiene un poquito de delay, así que voy a ir pasando eh, despacio para que puedan seguir el hilo. Eh, Como decía Juan, yo vivo en Tandil, trabajo para Adamán, el Departamento de Desarrollo, también soy asesor privado agrícola ganadero. Como decía Juan, estamos en plena ventana de siembra de pasturas, venimos un poco complicados con el agua acá, recién entre ayer y hoy llovió algo, no en todas las zonas, pero cuando nos encontramos el momento de siembra de pasturas, de renovación de pasturas, nos encontramos con la gran problemática de malezas y que estos últimos años han resurgido muchísimas consultas por
querer mejorar esa producción o querer limpiar nuestras pasturas o tener el campo un poco más prolijo, más limpio y sacar malezas viejas que venimos arrastrando desde hace años. Entonces la idea de esta charla es que no se extienda mucho para que ustedes también puedan opinar y charlar al respecto, hacer preguntas, mostrarles qué herbicidas y en qué contextos se podrían usar pensando en pasturas de alfalfa con festuca, con tréboles, con lotus, ir viendo un poco qué herbicidas con y sin registro, porque así empieza la charla, y siempre es una pregunta que surge: ¿qué pasa con el registro, con los marbetes, con las inscripciones? ¿Qué pasa si tengo que hacer una receta agronómica de estos productos? Pasa que todos estos productos que nosotros vamos a usar, agroquímicos en general, hoy vamos a hablar de herbicidas, pero también existen fungicidas, bioestimulantes, insecticidas que no están registrados para su uso en los cultivos en general o de los cultivos que vamos a hablar hoy. Rápidamente, para que sigamos un hilo, ¿qué es lo que pasa? SENASA, para escribir un herbicida que pueda ser comercializado por cualquier empresa de agroquímicos del país, necesita que la empresa presente ensayos de eficacia. ¿Qué significa? Que ese herbicida va a controlar esa maleza en determinado cultivo, sea soja, trigo, alfalfa, trébol rojo, verdeos, cualquier cultivo. ¿Cuál es el segundo inconveniente? Que tienen que ser al menos 2 campañas agrícolas que se pruebe la eficacia que tienen esos herbicidas en esas malezas. ¿Qué pasa si yo hago un ensayo de herbicidas y la maleza target que yo quería controlar no existe? Bueno, yo esa inscripción no la puedo hacer en SENASA. ¿Qué pasa si un herbicida controla el 60% de una especie que yo tengo en el campo? Vamos a hablar de nabo, crucíferas o yuyo colorado. Si controla el 60%, yo lo puedo escribir en SENASA. Por eso también vamos a ver que hay determinados herbicidas que nosotros lo usamos en el campo y más o menos no nos llenan el ojo con el control. Pero para SENASA está admitido porque controló el 60% de la población que estaba en ese ensayo, en ese campo, en esa zona agroecológica ese año. Por eso es tan difícil el tema de herbicidas. Después también lo que tenemos que tener en cuenta es que SENASA pide una dosis mínima que controle las malezas. Entonces, si yo voy a probar 1 litro, SENASA me pide que yo pruebe medio litro, 1 litro y 2 litros. Yo puedo registrar la dosis mínima que controla esa maleza. Por ejemplo, DB en cardos, que nosotros estamos viendo que las dosis de marbete son muy chicas, porque esa dosis en el momento que se inscribió, el 2,4-DB, controlaba los cardos en ese momento, y era la dosis mínima que yo necesitaba. Ojo, porque es independientemente del estado fenológico también que tenga el cardo. No estamos hablando de los cardos que ustedes deben tener en el campo que tienen 40 centímetros. ¿Qué pasa con todo esto? La superficie para SENASA también es chica, porque son aproximadamente 15 millones de hectáreas de pastura, 6 millones de verdeos anuales, que esto no se puede contabilizar a ciencia cierta, pero es un estimado que hace el ministerio. Cuando yo logré todo ese compendio, tengo que registrar el producto en SENASA, que tiene un costo, porque yo ya hice ensayos 3 años. Cualquier empresa de agroquímicos puede tomar ese registro y registrar su marca comercial. Ejemplo, Bayer hace ensayos para registrar su Metribuzin. Puede venir otra empresa como BASF, Syngenta, Sumitagro, a copiar ese registro. Entonces, la empresa que lo registró originalmente pierde todos sus beneficios. ¿Por qué? Porque hoy en día casi todos los productos son genéricos. Todas las empresas tienen todos los herbicidas. Además de todo esto, se le suma el inconveniente de tener que hacer residuos en carne, en leche o en la producción que yo estoy haciendo. Yo necesito saber, para escribirlo en SENASA, que ese producto no va a dejar
residuos en la carne, o en la leche, o en los huevos, o en los pollos, como siempre digo, no es solamente con vacas que pasa esto. Y también el último punto que hay, que es el tiempo de carencia que tienen que tener los productos antes de que ingresen las vacas. Por eso siempre se recomienda dejar un tiempo, ahora vamos a hablar de algunos herbicidas, entre la aplicación del herbicida y el ingreso de las vacas, la rotación en los potreros. Como todo esto que le vengo comentando, muchas cosas no existen, acá se van a hablar de productos que no tienen registro en SENASA, que no están habilitados hoy en día para usarse en cultivo de pasturas o verdeos. ¿Cómo se empieza? Primero tenemos que conocer nosotros el porcentaje de maleza que tenemos en el campo, no importa cuál, después vemos si la diferenciamos o no. Pero yo miro el lote y yo digo, tengo 3 alfalfas perdidas, 2 festucas y lo demás todo maleza. Es maleza que la van a comer o maleza que la tengo invasora y la quiero controlar. Esos son 2 puntos a diferenciar. Después conocer, por supuesto, la maleza que yo quiero controlar y tengo que linkear todo eso con la pastura que yo tengo. Empecemos con el porcentaje de malezas que hay y de suelo desnudo. Esto es lo primero que nosotros tenemos que mirar cuando decimos, che, quiero controlar apio en una alfalfa. Bueno, ¿cuánto tenés de apio? ¿Es una especie anual? ¿Es bianual? ¿Es perenne? ¿Es tóxica? ¿No es tóxica? Vamos a suponer que es una especie anual, que va todo bien, que es una especie anual, que no es tóxica, que la tengo en una alfalfa, y vos decís, tengo maleza, pero no es tan grave, las tengo a las perdidas. Yo puedo suponer a ojo que de mi 100%, el 30%, el 20% está invadido de maleza. ¿Qué puedo hacer? Un tratamiento herbicida. Después vamos a linkearlo con las pasturas y qué tratamiento herbicida puedo hacer. Si ya la situación es más grave, yo capaz que la mitad del lote lo tengo sucio. Lo tengo lleno de cardo, de rama negra, de apio, de senecio. Y hay que hacerle un tratamiento de shock, le digo yo. Hay que hacer tratamientos herbicidas que traten de quemar toda la maleza posible, tratando de no afectar al cultivo o afectándolo lo menos posible, o buscando momentos de latencia de las pasturas o después de corte, pastoreo, desmalezado, lo que sea, que no tengan superficie foliar verde para controlar malezas y no afectar después la pastura, que vuelva lo más rápido posible. Y si yo tengo un suelo muy sucio, pues si lo quiero limpiar, bueno, hacer la cuenta de cuánto vas a gastar en herbicida y cuál es el provecho que vos le vas a poder sacar a esa limpieza total del lote que vas a hacer. El segundo punto que les había comentado yo es conocer las especies de pastura. A grandes rasgos. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes estén acostumbrados al uso de Preside con DB, por ahí alguno usa diflufenicán, un cletodin en una alfalfa, o tenés trébol y alguno por ahí usa una tracina, pero tenemos que tratar de estimativamente, o si tienen un asesor agronómico que le vaya a mirar los campos mucho mejor, saber qué tipo de malezas nosotros tenemos para poder controlarla. Y como les dije antes, el estado fenológico es fundamental al momento de querer controlar estas malezas. Acá está en la parte izquierda la plántula, digamos, y en la parte derecha la flor, la inflorescencia, para que la reconozcan más rápido. Seguramente tienen muchas de estas ustedes en el campo y las puedan reconocer. Bueno, acá tenemos todas las malezas crucíferas, los anagalis, las ortigas, sean la mansa o la verdadera, senecios, gramíneas, más difíciles de identificar, y también tenemos que nosotros identificar si es maleza invasora o la vaca se la va a comer, porque yo cuando empecé en esto había mucho ryegrass en una festuca y alfalfa que yo quería controlar a toda costa,
porque era una maleza en ese momento para mí. Si la vaca se la come, de ninguna manera lo va a hacer, y hay herbicidas selectivos que nosotros podemos usar. Si vos me decís, tengo alfalfa con festuca y pastobillo, y es más fácil, porque vos en esa consociación tenés una leguminosa y gramíneas, que las gramíneas más o menos soportan todas los mismos herbicidas. Ya se empieza a complicar cuando nosotros tenemos y queremos salvar todo. Queremos salvar la festuca, el trébol, el lotus, la alfalfa. Ahí es mucho más complicado porque seguramente algunos de los herbicidas de la mezcla que vayamos a usar afecte el crecimiento o el desarrollo de algunas de esas pasturas. Entonces, más allá de hablar de herbicidas, tenemos que ver también si nosotros estamos dispuestos a sacrificar por algunos días, hasta que rebrote o que vuelva más rápido, alguna de las pasturas que tiene esa consociación. Y acá dejo de ver, ahí está. Dentro de conocer las especies de malezas, hay muchas que son resistentes a herbicidas. ¿A qué herbicidas? A diferentes familias químicas. Por ejemplo, hay muchos que son resistentes al glifosato, sean gramíneas o latifoliadas, de hoja ancha o de hoja fina. Hay otros que lo son a inhibidores de ALS, que es clorimurón, flumetsulán, el pivo, toda esa familia probablemente no me controle muchas malezas. Entonces, esto es simplemente para que sepan que por ahí ya el preside no les está controlando muchas de las malezas que tienen en el lote, y es porque probablemente sean resistentes a esta familia química, muy probablemente. Y hay otro grupo también que son las gramíneas, también resistentes a herbicidas. Pues por más que hagamos todo prolijito, el barbecho o las aplicaciones de post-emergencia, estas especies probablemente sigan estando en el lote porque toleran o resisten esa dosis que nosotros estamos agregando y no vamos a controlar esas malezas, nos van a quedar como invasoras. ¿Es problema? No es problema si la vamos a comer, es problema si siguen generando cantidades ilimitadas de semilla y quedan y quedan y quedan en el lote y no tenemos manera de sacarlas sin hacer otro tipo de tratamiento, creo que por eso ustedes están acá, del que estamos acostumbrados a hacer de preside, DB, clorimurón, glifosato, por ahí un paraquat, un cerillo. Hay alternativas, le tenemos que dar con el momento justo de las aplicaciones también. Esto es como para terminar esta parte, estos son fotos del INTA Balcarce, donde tienen diferentes cultivos, y la importancia de conocer qué cantidad de malezas tengo yo acá. Y yo tengo, en el de la izquierda, tengo un 80% de malezas. ¿Qué hago? Lo limpio, lo resiembro, le hago una quema fulminante y veo después que rebrota para poder intersembrar o resembrar. Más o menos conocer las especies, porque yo digo, bueno, si yo tengo serraja, nabo, lechuga, perejil, bueno, ahí yo puedo pensar en hacer un tratamiento solamente de hoja ancha. Yo no quiero controlar el regras que está del otro lado de la foto, entonces quizá con un tratamiento que no es tan caro, pero le tengo que acertar el momento, puedo limpiar mucho más de lo que nosotros esperamos las pasturas. Y ahora vamos a la parte de elección de herbicidas, que si quedó alguna pregunta del otro, se la pueden formular a Juan. ¿Cómo elegimos nosotros los herbicidas? Se me pasó. Tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Me dijo Juan que probablemente va a haber productores, asesores, sé que acá hay también distribuidores. Primero, cuando se eligió la pastura, nosotros tenemos que tratar de pensar también de linkearlo en algún momento con un herbicida. Porque como les dije antes,
cuanto más especies se consocien, mucho más difícil es de controlar o de salvar todo lo que yo tengo en una sola aplicación. Si yo tengo 5 especies de, de pasturas, o vamos a poner que tengo trébol rojo, blanco, lotus, alfalfa y festuca. Y sí, a mí se me vienen a la cabeza tratamientos, pero el trébol rojo le va a costar volver. Ahora vos decís, che, ¿vale la pena el trébol rojo que tengo? ¿O el lotus estético, que tengo 5 florcitas amarillas en el lote? ¿Es estético o me produce volumen de forraje? ¿Lo querés salvar o no lo querés salvar? Y a mí me gustaría salvarlo, y si vuelve, mejor. Bueno, buscar alternativas para ese grupo de especies, que siempre es mucho más difícil, cuando son muchas especies juntas. Obviamente que la edad de implantación influye mucho, porque yo puedo pensar en hacerle un 2,4-D a una alfalfa que tenga 3 años. No puedo jamás pensar en un 2,4-D en una alfalfa recién implantada o de 1 año de crecimiento. Imposible. O con follaje verde activo. No lo puedo hacer. Tengo que sí o sí pensar en el DB. Y bueno, buscarle el momento y la dosis y el acompañante también para poder controlar un espectro más amplio de malezas que solamente un cardo o una rama negra. Como ya hablamos también, las especies de malezas, el hábito de crecimiento, la temporada de aplicación, si va a ser para pastoreo, eso va a ser para cosecha. ¿Por qué para cosecha? Porque después vamos a hablar de tratamientos que puedan hacerse en alguna pastura de festuca o de raigras que ustedes tengan, que tengan como invasora otra gramínea. Por ejemplo, en un raigras que ustedes los quieran para semilla, tengamos festuca. Y vos decís, gramínea con gramínea es imposible, bueno, buscarle el momento. Primero de la elección del lote, por supuesto que si vamos a producir semillas tiene que estar o arrancar lo más limpio posible. Y después lo que fuimos hablando un poco del estado que tenga la maleza para ser controlada. ¿Cuál es el mejor estado? Como todo. Cuando está chiquito, cuando está creciendo activamente, cuando el suelo está húmedo. Entonces, si el suelo está húmedo y el ambiente también está húmedo, a mí me va a dar más chances de poder controlar esa maleza, porque los herbicidas van a ser mejor sistemia. Y si son de contacto, las malezas no van a tener los estomas cerrados y van a ser mucho más receptivos a las aplicaciones de los herbicidas que nosotros hagamos, cualquiera sea de ellos. Si es residual, con más razón tenemos que prestar atención. Si yo voy a usar un herbicida residual, yo necesito que esos residuos del herbicida queden en el suelo. ¿Cuándo va a ser su mejor accionar y vamos a tener más días de residualidad? Cuando el suelo esté húmedo o cuando se espere que dentro de los próximos días llueva. No con una seca de 40 días, voy, aplico y dentro de 5 días tengo nacimiento de maleza, muy probablemente, pero porque el herbicida no se incorporó a la solución del suelo, entonces no hay chance de que haya residuos de ese herbicida que me vaya controlando las malezas de semilla. Y ahora en la parte de elección de herbicidas, yo armé, como para que podamos charlarlo también, de consociaciones o de pasturas más frecuentes en mi zona, yo estoy en Tandil, que serían alfalfa sola o alfalfas con gramíneas. Acá va a ser todo indiscriminado, gramíneas por un lado y leguminosas por el otro, o gramíneas con lotus, o las más difíciles que hablábamos hoy, cuando ya tenemos más de 2 o 3 especies. Si son 4 especies de gramínea, no importa, porque probablemente el mismo tratamiento pueda funcionar para todas. Ahora se empieza a complicar la jugada cuando empezamos a incorporar más leguminosas. Voy a correr un cachito porque tengo la ventana muy abierta a ustedes. Vamos a empezar por los herbicidas residuales, que seguramente los conocen. Si ustedes también se dedican a algo a agricultura,
la tengan mucho más clara y más afilado. ¿Por qué? Porque son herbicidas que, como hoy hablamos, pasan por un registro en SENASA y estos, por más que no estén inscriptos para pastura, tienen algún registro en SENASA, por eso está habilitada la comercialización en cualquier agronomía de toda la Argentina. Entonces, ¿qué vemos acá? Que tenemos diferentes herbicidas residuales. Su función es dejar residuos en el suelo para poder controlar malezas que aún no existan en el lote. ¿Qué quiere decir? Que sí, tienen que aplicar cuando tienen el campo limpio, que es lo que más cuesta. Los herbicidas residuales empezaron a resurgir hace 4, 5 años, 6, con la aparición de cada vez mayor cantidad de especies resistentes, entonces ya no lo matábamos en posemergencia, o cuando queríamos ir a posemergencia ya estaban de 40 centímetros y es imposible. Así resurge el concepto del herbicida residual, de aplicarlo al suelo para que la semilla de la maleza que yo tengo en el suelo pueda absorberlo y de esa manera inhibir su crecimiento. O hay otros herbicidas que permiten que la maleza emerja, por ejemplo, dentro de la alfalfa, y después, a medida que va pasando el tiempo y va absorbiendo esos herbicidas residuales, la maleza va a terminar muriendo. Primero se empieza a poner amarilla o blanca, según el herbicida, o marrón, y después no va a tener posibilidad de sobrevivir. Ahí está actuando el herbicida residual. ¿Cuáles son de ellos? Como les decía, seguramente ustedes muchos ya conocen, como el flumetsulán, que es el más usado en toda la historia de las pasturas, creo yo. Tiene registro además para muchas pasturas en diferentes momentos. Clorimurón, que supongo también ustedes lo han usado, Pivot. Estos tres de acá arriba son los que yo les decía, cuidado, porque pueden ser las malezas resistentes a este mecanismo de acción que comparten los tres, que los tres son inhibidores de ALS. Probablemente muchas de las malezas que tengan, conocidas o no, sigan su camino o sobrevivan a la aplicación de estos herbicidas. ¿Siguen funcionando? Por supuesto que sí, porque si yo pienso que tengo parietaria en un lote o cucha, como la conozcan, se me viene a la cabeza el metribuzin, pero también el flumetsulán. O sea que para determinados tipos de malezas sirven y mucho. Para capiquí, que es tan invasor, que se hacen esos colchones enormes de capiquí. Por supuesto que el flumetsulán también sigue teniendo su efecto. Si nosotros pensamos en enredadera, pensamos en clorimurón. Después vamos a linkear todos estos herbicidas con las pasturas. Esto es para que nos empecemos a hacer una idea de los herbicidas que vamos a hablar y qué tipo de malezas controlan, para cuando yo después le diga, en alfalfa pueden usar metribuzin, tengan este cuadro después que yo se lo voy a pasar, dónde mirar y qué malezas controlan. Esto es en general. Les estaba hablando del clorimurón. Fíjense que yo le puse ahí más flumetsulán, controlan capiquí. Siempre la asociación de dos herbicidas se sinergizan, muchos herbicidas se sinergizan entre sí y tienen mejor control que si yo los uso por separado. Si yo tengo que controlar capiquí y uso flumetsulán y clorimurón, probablemente cada uno por su lado me dé 80 y 60% de control. Si yo junto dos herbicidas, probablemente tenga mucha más chances de ser controlada esa maleza y pueda llegar a tener a un 90% de control de capiquí, por ejemplo. ¿Qué pasa con el clorimurón IDB para el control de cardos? Es excelente. Mejor siempre usarlo juntos. Ustedes deben estar acostumbrados al uso del DB para el control de cardos, porque no se le animan al DB o porque no usan Lontrel o Clopiralid en Lotus. Son alternativas, pero siempre es mejor tratar de buscar que sinergicen dos herbicidas antes que dejarlos solo.
Además, acuérdense siempre que la mezcla de dos herbicidas amplía mucho el espectro de malezas que queremos controlar. Quizá con clorimurón controlo un grupo de malezas, pero seguramente con metribuzin controle otro grupo de malezas. Entonces, ya que voy a hacer la aplicación, que me decidí, que vino el agrónomo, me dijo qué malezas tenía, me decidí a comprar los herbicidas, que después vamos a hablar un poco de precios también. Ya hice toda la rueda, ¿cuánto más me va a sumar un 400 de metribuzin o 300 centímetros cúbicos de metribuzin? $5, $7, ya que aprovecho la aplicación. ¿Por qué? Porque si después el mosquito te cobra 11.000 pesos para ir a hacerte ¿ves lo que están cobrando acá? 11.000 pesos para hacerte una aplicación de herbicida, te está saliendo más caro el mosquito que la aplicación de metribuzin. Entonces, buscar el momento que es fundamental de la pastura y tratar de agrupar dos herbicidas que me controlen por lo menos el 80% de las malezas que yo tengo en el lote. No me quiero olvidar de también nombrarles a esto, por más que estén escritos, yo voy hablando y me voy perdiendo, eh, del diflufenican, que es un producto que tiene un espectro de control muy grande, que se puede usar en muchas de las pasturas, que yo me sigo sorprendiendo de producciones que no lo usan al diflufenican, en pre o en post, después vamos a ver, porque es bastante selectivo, puede blanquear un poco. Si vos me decís, bueno, lo voy a usar en una alfalfa, la corté, la pastoreé, vuelvo a entrar acá en 15 días esperando el rebrote. Diflufenican es una buena alternativa, que no es caro, es bastante amigable y tiene un espectro de control de malezas que está bueno, y si lo podemos asociar a otro herbicida que no tenga residualidad, que ahora lo vamos a ver, mucho mejor. ¿Por qué? Porque estos herbicidas residuales tienen muy pocas chances de controlar malezas que estén nacidas. Y si están nacidas grandes, mucha menos chance. Le vamos sacando oportunidad. Por eso yo les decía, el residual, ¿cuándo se usa? Cuando yo tengo el lote limpio, tratando de que esté en cero. Idealmente, yo sé que nunca va a suceder, porque ni mis propios lotes de asesoramiento los tengo al cero, obviamente, pero tratando de que haya la mayor cantidad de suelo desnudo posible. Desnudo, tierra. Eh, Se pueden hacer esas aplicaciones. Nosotros ahora estamos en un momento de esperando el momento de la siembra, que llueva, para limpiar los lotes. Es una buena estrategia usar herbicidas residuales y quemantes y hormonales, que ahora lo vamos a ver, y después disquear el lote. Entonces, si vos me decís, yo usé un herbicida residual y después voy a disquear el lote. Ojo, porque no todos los residuos de todos los herbicidas desaparecen con un disco, con una rastra. Si metemos una rastra a 10 centímetros, por supuesto que sí, pero si hacemos un laboreo superficial, probablemente no. ¿Podemos rastrear, aplicar herbicidas residuales y sembrar? Sí. Hay que ver cuánta maleza hay en el lote antes de que yo le pase la rastra o el disco, o rastra y disco, las herramientas que ustedes usen, eh, antes de sembrar. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar al momento de la siembra lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque los herbicidas tienen mucho más chance. El grupo de herbicidas que se puede usar antes de la siembra es mayor a los que se pueden usar en post-emergencia. Por eso ahora todos los ensayos y las investigaciones que estoy tratando de hacer, que no es fácil, en pastura, están todas dirigidas a post-emergencia. Bueno, yo ya tengo la alfalfa de 2 años y la tengo que limpiar. Bueno, no puedo pensar en un herbicida antes de la siembra. Lo tengo que pensar el herbicida cuando ya está la alfalfa establecida, que ya formó la corona, que tiene suficientes reservas en su corona, ahí en un momento de intervención de limpiarla. Otro de los herbicidas, y vamos a pasar a otro porque se nos va a ir la hora, es la trifluralina. Es un producto viejísimo que no era fotoestable, y ahora hay formulaciones que tienen una fotoestabilidad enorme, que no necesitas incorporación como se hacía antes, para un espectro de gramíneas muy amplio. Si yo tengo alfalfa sola,
Y yo después en post-emergencia puedo ir con un cletodín, no es necesario una trifluralina. Ahora yo voy a hacer una implantación de festuca, ojo con los días antes de la siembra también, eso lo vamos a ver después. Piroxazulfone, que empieza a meter en el mundo de las pasturas por las semillas, como hablábamos hoy, lotes de producción de semilla de regras, que tiene como maleza invasora. El raigras es una buena alternativa también para usar en pre, suponete de alfalfa, o en post de gramínea. Tiene un nicho que está bueno, que es un herbicida dentro de todo, nuevo para pastura, por más que ya en el agro a 10 años que existe. Sulfentrazone también, porque para la alfalfa es un buen herbicida residual que creo que no lo tenemos en el radar para hacer, para controlar, o yuyo colorado, que el año pasado me llamó la atención la cantidad de consultas que tuve por yuyo colorado en alfalfa, y se complica cuando la alfalfa está consociada con una gramínea, porque ya ahí no se puede usar. Tengo que pensar en otro tipo de activos. Es inhibidor del crecimiento, sería darle demasiado rango. Supresor podría ser una palabra más adecuada, de cebollín, si ustedes tienen problema de cebollín, de ciperus en los lotes. El sulfentrazone es uno de los que más puede acompañar a que no se sigan desarrollando. Además del otro, que es malva, cardos, verdolaga, que podemos ir buscándole el nicho o el compañero al sulfentrazone para controlarlo. Y la prometrina, que creo que la conocen todos, que es muy vieja, pero sigue, al no haber otros herbicidas para pasturas, sigue teniendo su importancia, más que nada para el control de apio. Acá hay muchísimos lotes invadidos por apio. Se Si hay poligonáceas en general, lengua de vaca, que suele aparecer muchísimo, es buen compañero el bromoxinil para ayudar a la prometina a controlar. El bromoxinil lo tengo que ya se los voy a pasar porque se nos va a ir, si no la hora. El bromoxinil, yo se los puse acá arriba, pero yo no lo veo. Es buen acompañante y es quemante. Este grupo de herbicidas son sin residualidad. ¿Qué significa? Yo lo uso, sea sistémico, de contacto, no importa, quiere decir, entre a la maleza, al metabolismo de la maleza, o quede solo por fuera y queme las hojas expuestas, digamos, no tienen residualidad, sea sistémico o de contacto. Yo no puedo esperar que el 2,4-DB me dé residualidad, o el bromoxinil, o el paraquat. No es residual, me ayuda a quemar. Otra cosa diferente, porque esto siempre suele llevar a confusión, es la persistencia que tengan los herbicidas. Porque residualidad, hablamos recién de sulfentrazone, metribuzin, prometrina, clorimurón, son residuales y persistentes. Estos herbicidas que no tienen residualidad, probablemente para alguna de las pasturas sea dañino porque son persistentes. Si yo aplico clopiralid y voy a sembrar una alfalfa, error. Tenés que esperar 45 días entre la aplicación de clopiralid y la siembra de una alfalfa o de un trébol. ¿Puedo usar clopiralid y sembrar al otro día festuca? Claro que sí. Yo tengo una festuca con lotus. Y bueno, un trébol a las vueltas que no me interesa cuidarlo. Clopiralid es una excelente herramienta porque me conserva todas las gramíneas, me conserva el lotus y puedo controlar, por ejemplo, cerraja, sonchus, lengua de vaca, un montón de flor morada, sanguinaria, un montón de malezas que nosotros las tenemos dando vuelta en el lote y que quedan a las vueltas año tras año después de que me están fallando las aplicaciones de DB. Que puede fallar porque el DB es mucho más flojito que el 2,4-D y que el clopiralid, o puede fallar porque le estamos agarrando la dosis y le estamos teniendo miedo a la dosis también. Porque el medio litro de DB
quedó ya como restringido para una alfalfita nueva o alfalfa mafestuca nueva. Tengo algo que lo quiera cuidar, que tenga poquita maleza. Si no, no te digo que uses 2,5 litros de DB, pero anímense a usar un poco más de dosis si la pastura ya está establecida, que responde de una manera muy diferente a si la pastura es nueva. Siempre tienen que tener en cuenta eso de cuántas reservas, porque la edad de la pastura, o sea, a nosotros nos va a reflejar eso. ¿Cuántas reservas tiene la alfalfa para volver a tirar dentro de 3, 5, 7, 8, 15 días? Si la alfalfa es chiquita, recién implantada, tiene poquitas reservas. Con cualquier cosita que yo le aplique, seguramente la voy a amarillar. Va a quedar ahí a las vueltas según la época del año y después va a rebrotar dependiendo del momento del año, del momento de la pastura y del momento de los años que tenga, si tiene o no reserva. Y otro producto que puede usarse, ahora vamos a ver cuándo, en qué y por qué, es el cerillo, que es paraquat más diurón, que hoy en día se consiguen los productos por separado. Si yo quiero con el cerillo una bomba, o sea, quemo todo lo que hay, todo, no queda nada. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Que la pastura no tenga hojas, porque en muchas situaciones de intervención de pastura, donde vos decís, ya me da hasta pena que venga el agrónomo porque tengo una mugre en la pastura que no lo saco con nada. Cerillo es una buena combinación de herbicidas, que es paraquat y diurón, para limpiar esos lotes que están bastante imposibles, sin hojas verdes, sin nada que yo quiera volver a aprovechar. Vos me decís, bueno, pero tengo la festuca, la sembré el año pasado con la alfalfa, bueno, cortá después de un pastoreo, después de un corte, de un desmalezado, metele las vacas al ras, todo lo que más pueda, que no afecten, por supuesto, la corona, y la aplicación de cerillo va a quemar todo lo que esté a la vista, porque es un herbicida de contacto, todo lo que él toque lo va a quemar. Y le va a dar la chance a la alfalfa después de crecer sin maleza. ¿Cuál es la contra? No es residual, porque el diurón tiene una mínima pequeña residualidad, pero no es del grupo de herbicidas de los residuales que hablamos hace un rato, que yo voy a tener 40 días de residualidad. No, el cerillo va a quemar. Si estaba por nacer una maleza a 1 centímetro debajo del suelo, al otro día nace, porque no le deja residualidad. Entonces, toda esa introducción para llegar acá, que a poder hablar de productos junto con la pastura y que podamos empezar a pensar, por lo menos, yo ya me quedaría contenta con que eh, entre todos empecemos a pensar estrategias de manejo de malezas dentro de las pasturas, porque es muy difícil de medir, pero hay estudios que dicen que el 25% de la pastura se pierde por el malezamiento. Entonces, tras que es muy complicado implantar la pastura, tenerla, que me lleva en el momento justo, pastorearla justo, que la rotación me dé, tengo que hacer una pequeña inversión y usar alguno de los herbicidas. Yo le digo que mañana le tiren la bomba atómica y con 5 productos, pero sí decir, che, mi principal problemática está siendo que tengo, no sé, nabo adentro de una festuca. ¿Cuáles son las herramientas? Acá hay un montón de herramientas que las podemos charlar. Eh, para hacer las aplicaciones más eficientes. Porque si yo pienso en un herbicida que controle un nabo, un nabón, sí, un senecio dentro de una festuca, digo, bueno, DB, vamos con DB, la controlamos y no sé si te lo va a controlar el DB. ¿Cuánto está de grande? Y tiene 40 centímetros, está florecido. Y yo no gastaría plata ahí. Ya si el cenecio está florecido, es muy difícil. Por eso la idea de estas charlas es anticiparnos al crecimiento de las malezas.
cuanto más podamos. ¿Cuáles son los momentos? Como ya lo dijimos antes, en preimplantación o en post-emergencia. En post-emergencia de la maleza cuando ya tenga 1, 2, 3, 4 años. Estos son, del grupo de herbicidas que hablábamos recién, estos son los elegidos y los que son selectivos, o sea que me van a dejar la alfalfa viva, para el control de diferentes tipos de maleza. Como hablábamos hoy, los primeros tres, imacetapir, flumetsulán y clorimurón, que serían el pivot, el preside y el clorimurón de toda la vida, son los tres que son inhibidores de ALS que probablemente algunas malezas queden vivas. Vos me decís, bueno, no la voy a usar porque yo tengo nabo en mi lote y mejor voy a usar otro. Bueno, por ejemplo, diflufenican es una buena alternativa. ¿Qué pasa con diflufenican? En preemergencia tiene muchas más probabilidades de causar fitotoxicidad, todo hablando de alfalfa ahora, que en posemergencia. Entonces, yo tengo que sembrar como me está pasando ahora. Yo tengo que sembrar ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herbicida puedo usar? Como clásico de toda la vida, flumetsulán. Y también, ya que estoy, voy con un poquito de diflufenican, pero le va a causar fito. Y bueno, lo alejo unos días de la siembra, porque la idea es arrancar limpio, usar estos residuales para que la pastura quede limpia. No va a quedar eternamente, obviamente. La residualidad de estos productos depende de un montón de cosas, de factores que ustedes sabrán, que es humedad, tipo de suelo, las lluvias, cómo y cuándo lo apliqué, sobre qué cobertura verde. Si yo aplico estos residuales en cobertura verde, probablemente quede todo retenido en esa materia verde y no llega al suelo. O sea, no tengo residualidad. Entonces, con estos herbicidas, buscarle la vuelta para que puedan controlar la mayor cantidad de malezas juntas, haciendo una mezcla de tanque. Todos estos de acá arriba son los grandes, son los residuales, y acá abajo yo les hice una lista de cuáles son los productos que no tienen residualidad, que sirven para quemar, para matar las malezas vivas en el momento de la aplicación, que son bastantes para alfalfa. No nos tenemos que centrar solamente en el DB, porque también está el ventazón, por ahí muy difícil de conseguir, pero está el MCPA, está el bromoxinil, que todos tienen un nicho diferente de control, pero no tenemos que sacar por ahí de pensar siempre en usar DB o la clásica, DB y clorimurón. Hay un montón de otros herbicidas que podemos usar. Y ahí yo le hice la aclaración del MCPA no en implantación, porque la alfalfa tiene problemas de fito si yo uso 800 o 1 litro de MCPA cuando recién está implantada. Puede tener problemas de fito. Y solamente un comentario que estuve leyendo de Linda Castelar, ya el año pasado, está trabajando hace bastante en cultivos tolerantes a glufosinato de amonio y a inhibidores de ALS. Van a ser alfalfas resistentes, como existe la alfalfa RR, que nos van a ampliar el uso de herbicida y nos van a permitir poder ampliar el uso de productos. Que las alfalfas, como la alfalfa resistente a glifo, no sé si alguna la tiene en el campo, sirve en determinadas oportunidades. Yo no puedo depender solamente del glifosato para controlar las pasturas porque estoy al horno, las malezas en pastura. Si yo tengo un bosque y pretendo ir con glifo porque la alfalfa es RR y mato todo, en posemergencia estoy al horno porque no le dejo residualidad, porque probablemente muchas malezas sean resistentes al glifo. Juan, me vas a matar la hora que es y por dónde voy. No me digas nada, no me mandes un mensaje por WhatsApp porque no voy a mirar el teléfono. No, no, dale tranquila que por ahora arrancamos con 75 personas y estamos en 70, así que la gente Bueno, está no se enganchada. aburrieron tanto, me No, parece. no se aburrieron tanto. Em,
Yo acá les voy a dejar, porque la idea de esto es que por más que no tengan registro en Senasa, a mí me gusta pasarles la información para después leerla, porque me pasa a mí que anoto y yo digo, no estoy segura de esto, tengo que buscar otra información que controla cada cosa, para qué momento, cuándo la puedo usar. Por ejemplo, trifluralina, la que hablamos que es fotoestable, si ustedes tienen pasto puna, no sé cómo le dicen, tipo la estipa, no la vulpia, está bueno como residual para usar otro tipo de productos que no son los que estamos acostumbrados a usar. Es altísima la dosis de trifluralina porque son 2 litros, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser una alfalfa pura. Si yo tengo alfalfa con festuca, estoy al horno porque la trifluralina controla gramíneas, por lo tanto va a inhibir el crecimiento de la festuca, del ryegrass, del pastobillo, de la pastura que yo esté usando. También acá le dejé metribuzin, que para mí es un herbicida espectacular, es el viejo Sencorex de Bayer. Eh, Siempre las aplicaciones en post-emergencia, en otoño e invierno, cuando la alfalfa no tiene hojas. Igual que la tracina, que creo que más abajo se lo puse, son tratamientos de shock. Son tratamientos, es decir, la alfalfa se me está malezando, ya tiene 2 años, no hay manera de sacarlo, estoy usando clorimurón y DB y sigue sucia, metribuzin, para pasturas que tengan más de 1 año. Cuando no tengan hojas verdes, ustedes lo quieren aplicar con una pastura que está espléndida en septiembre, fantástico, le vas a quemar todas las hojas, absolutamente todas. Va a rebrotar, por supuesto, porque no le va a afectar la corona, pero toda la hoja que vaya a tocar el metribuzin, primero le va a hacer mancha amarilla, se va a empezar a poner todo el borde clorótico y se va a caer la hoja. Sí va a rebrotar, pero la idea de esto, que es un herbicida residual, es que llegue al suelo. Entonces, si yo entré a pastorear, salí, lo dejé con un remanente, por supuesto, salí del pastoreo, sé que tengo tiempo para hacer una aplicación de limpieza, ese es el momento donde ustedes pueden decir, yo acá le puedo meter con lo que se me ocurra. En invierno, yo sé que no va a tirar, es el momento de limpiarla con todo. ¿Qué pueden hacer? Paraquat o glifo con metribuzin. Me decía, pero el paraquat me va a matar todo. Sí, pero no te va a afectar el rebrote de la corona del alfalfa. El glifo, pero el glifo es sistémico. Capaz que entra, no va a entrar, no va a entrar a la corona de la alfalfa, necesita ser sistemia por hoja. Entonces, si yo no le dejo hoja, tengo mucha más chance de que sea un tratamiento exitoso. También le dejé acá del pivot, que no vamos a hablar porque es muy viejo, del sulfentrazone, como les contaba hoy, para alfalfas pura, porque todas las gramíneas las va a barrer también. Yo les hice un cuadro de cuándo es mejor, en una alfalfa establecida o en una pastura nueva. Siempre es en la establecida, siempre. ¿Por qué? Porque tenés riesgo bajo de fitotoxicidad. Tenés más chance de que todas las eh, plantas, porque ni semillas, de pastura puedan seguir viva. ¿Qué pasa en implantación? Puede inhibir la emergencia de la semilla, por eso la distinción de planta y semilla. Tras que el coeficiente de logro no es muy grande en las implantaciones de la alfalfa, no tenemos que disminuir ese porcentaje usando un herbicida residual que encima me afecte la alfalfa. ¿Cuál es la dosis de sulfentrazone? La misma que se usa para soja y para girasol, 400 centímetros cúbicos. Objetivos, yo se los dije hoy, es supresor de cebollín, no es controlador 100% de cebollín, pero sí es supresor y ni hablar de yuyo colorado. En campos con alta infestación de yuyo colorado, un tratamiento de invierno que es ideal. Y por supuesto el estado de reposo de cultivo, que lo pongo en todas, creo que está, porque es el factor fundamental. Si lo van a hacer en una implantación que ustedes saben que tienen problemáticas altísimas de yuyo colorado,
la selectividad del sulfentrazón es posicional, por lo que yo tengo que sembrar a 2 centímetros, tratar de escaparle todo lo que pueda a la película que forma arriba el sulfentrazón. Esto es lo que hablamos de alfalfa, y esto es, vamos a pensarlo si lo estamos consociando con gramínea en general. Ven que alfalfa está en chiquito y festuca, ovillo y regras en grande, porque estos son herbicidas que se pueden usar en gramíneas, cualesquiera sea. En el cuadro más chiquitito son los que veníamos hablando, que no tienen residualidad: 2,4-D, DB, picloram, tordón, Lontrel, Bumble, MCPA, bromoxinil, que no tienen residualidad. Ahora, con residualidad, pensando solamente en una festuca, pastobillo y regras, ¿qué puedo usar? Y bastante de lo que veníamos hablando con alfalfa, o sea que no son tan diferentes, por eso esta es la pastura consociada como que más chance tiene de poder cambiar los herbicidas. Y entra acá también piroxasulfone. ¿Por qué? Porque el piroxasulfone es el Yamato viejo, y ahora hay muchas formulaciones, hay líquidas al 48, sólido al 85. El piroxasulfone inhibe el crecimiento de las gramíneas si entra por coleoptile o también por hipocotile de latifoliada. Vamos a pensar en gramíneas. Yo tengo una festuca que tiene 20 centímetros y tengo yo sé que en el suelo hay raigras y lo tengo que controlar. Antes de la emergencia del raigras, una buena opción es usar piroxasulfone como residual. Acuérdense que los residuales no le van a matar lo que está nacido, como residual, para inhibir el crecimiento del regras y que la festuca siga produciendo. ¿Me explico? Ese es el nicho que tiene. Obviamente que si a mí no me interesa tener al regras dentro del lote, yo lo pienso como invasor. Y en una pastura que mejor tener una festuca con un regras. Pero es para el caso que nosotros querramos controlar una semilla que todavía no emergió dentro de una pastura de gramínea. Entonces, si nosotros, que esta frase la voy a tener que cambiar porque la digo en todas las charlas, pasamos por un colador, pero no se me ocurre otra, pasamos por un colador todos los herbicidas que estuvimos hablando, de alfalfa y gramíneas. No queda tan mal la cuenta, no queda tan, tan enfocado en tener que usar Preside y DB. Si yo tengo una pastura de alfalfa y gramíneas, puedo usar diflufenicán, clorimurón, metribuzin, piroxasulfone, atracina. ¿Por qué atracina? Porque no me va a controlar las malezas eh, que ya están, las pasturas que ya están establecidas. Pero a la festuca le doy un toque, sí, sí, seguramente va a tener algún nivel de fitotoxicidad la festuca. Las hojas amarillas o blancas, depende de la época del año donde usemos la atracina, blanquea o amarillea la festuca, sí, pero lo importante es que va a ser una limpieza a fondo del lote. Lo mismo que si usamos el metribuzin. ¿Cuál es más agresivo? La atracina. Y dependiendo la dosis también, pues si vos me decís 400 de metribuzin u 800 de una atracina 90% sólida. Y ahí los dos te van a generar la misma fito. Mi próxima pregunta sería, ¿vos qué malezas querés controlar para la elección de uno y otro? ¿Y qué tenés vivo en el lote, vivo, para poder mezclarlo con alguno de estos tres: bromoxinil, DB o MCPA? No nos tenemos que quedar solamente con el DB, porque el bromoxinil agarra un senecio, por ejemplo, se controla mejor con bromoxinil que con DB. Muchas veces, hasta incluso yo lo hago, lo mezclo bromoxinil con DB para que haya una sinergia, el control de maleza sea mayor, y ahí aprovecho, por ejemplo, a usar metribuzin. O
ahora en Festuca, más alfalfa, muy degradada, esperando la lluvia, muy fea, 2,4-D. ¿Por qué? Porque la cantidad de cardos que tiene el lote donde está la alfalfa va a ser imposible controlarla con DB, por más que sea el herbicida más usado de la historia de la pastura. El lote se entra, se pastorea al ras, se le aplica el 2,4-D. Este no es momento para aplicar atracina, no es momento, vamos a esperar que tire algo la alfalfa, pero yo me voy a quedar tranquila que va a rebrotar y que no va, que las vacas no van a estar dentro del cardal que es hoy esa alfalfa con festuca con cardo. Son como tratamientos de shock, no es para hacerlo todas las aplicaciones que yo haga, no es para hacerlas con 2,4-D, pero sí son alternativas para limpiar lotes. Acá les dejo como un resumen y voy al otro, así tenemos por ejemplo un lotus. La festuca, acuérdense que representa la gramínea, no para no repetir siempre, festuca, raigras, pastobillo. ¿Qué es lo que se puede usar? Para festuca barra gramínea está el listado y para lotus tiene su listado. Solamente hay 4 herbicidas que yo puedo usar juntándolos y que no me va a afectar ninguna de las dos especies. El DB, siempre en Lotus, la sal del 2,4-D es más selectiva. Pero yo acá tengo la herramienta del clopiralid, del Lontrel, que por años luz le saca, pero muchísimo más porcentaje de control en cardos y en senecio al 2,4-D, al 2,4-DB, perdón. Si yo tengo senecios, cardo, viola, verdolaga, y tengo lotus con gramínea, pero lo primero que pienso es el Lontrel. Sí, es un poco más caro que el DB, sí, pero el control que hace de maleza se van a quedar encantados. Uno de mis asesorados lo probó por primera vez con un susto. Vamos a hacerlo en un lugar chico, bueno, accedimos, pero el control que hace de cardos, prendí la luz porque ya no los veo, el control que hace de cardos es espectacular, así que se los recomiendo y muy selectivo para, para cardos, para cenecios, para malezas duras que ustedes tengan o medias viejas, es una alternativa que está buena. Además, obviamente, del preside, y acá también entra, como hablamos hoy, de pasturas de gramínea, el diflufenican, el brodal, que es un producto espectacular, muy selectivo, que es, aparte de gran espectro de control de maleza, es residual, pero a los 35 o 40 días, no es que te va a quedar en el suelo ni la persistencia va a ser enorme. Esa es otra herramienta que pueden usar si ustedes tienen, que se me pasó, con Lotus. Acá vamos a lo que tiene la gramínea con el trébol rojo. ¿Qué pasa con el trébol rojo? Es complicado, pero acá el MCPA tiene más chances de controlar la maleza y es mucho más selectivo que el 2,4-DB, que nosotros estamos acostumbrados a usar. El MCPA controla el mismo espectro de maleza que el DB. Vos me decís, y para cardo es más flojito, para cardo si está grande, el MCPA es más flojo. Bueno, usamos una media dosis de MCPA o 3/4 de dosis, que sería, ojo porque viene al 28 y al 75 el MCPA, podemos usar 600 de MCPA y medio litro de DB. Es una buena alternativa, sabiendo que un poquito al trébol rojo lo voy a afectar. Acá también entra el diflufenican, por eso digo que lo tengan en cuenta, porque es un producto muy, muy versátil y con un amplio espectro de control de malezas, y la dosis es mínima, pues son 100 centímetros cúbicos, es residual, y el bromoxinil también entra en el trébol rojo, que por ahí se le tiene miedo, pero el bromoxinil es un excelente controlador de poligonáceas, lengua de vaca y sanguinaria, que muchos lotes suelen estar invadidos. Y una para trébol rojo, como lo hablamos un poquito recién, pero
Me gusta que lo tengan en cuenta que en estados reproductivos, como la foto de arriba, los herbicidas no son eficaces. Yo le tengo que tirar 2 litros de 2,4-DB y 1 litro de MSPA para matar ese cardo enorme. Imagínate el trébol cómo estaría abajo. Hay alternativas. El MCPA lo podemos mezclar con el DB. Quiero agregarle un residual, puedo pensar en usar un diflufenical. Tengo esta estrategia. Ahora vos me decís, che, bueno, pero yo tengo el trébol que lo tengo con otras cosas. Bueno, pero fíjate lo que hablamos del DB, el MCPA y el diflufenical, se la bancan los dos. O sea, ese grupo, esos tres, esa mezcla de activos, es una buena estrategia para el control integral de todas las malezas. Eso ataja bastante bien todo lo que hay en el lote. Y ya como un resumen, no les torturo más la cabeza, no, me gusta que también se vea esto, que esto está muy genérico en precios. Yo tomé una alfalfa, creo que un promedio de 10, todo lo que me habían pasado, y una festuca de 5, una cosa así, para que también veamos que estos tratamientos que yo les propongo en diferentes cultivos no quedan en el éter y son fantasiosos, sino que se pueden llevar a la realidad como un tratamiento que recién dijimos, Diflu, bromoxinil y DB. Son 2 kilómetros de alfalfa, o sea, son $26 la hectárea. Estás aplicando 2 herbicidas que en conjunto controlan muchísimas malezas nacidas, como el bromoxinil y el DB, y además dejas residualidad con los 100 centímetros cúbicos de diflufenicán. O la común, la de ustedes, la que hace el productor en general, que yo también la hago, que es Flumetsulán y DB, son 15. Y yo digo, che, si esos 15, $3,5 más, me da 18,50. Tengo diflufenicán, DB y clopidalid, pensando eso en una gramínea pura o en una gramínea con lotus. No está más, por $3 más, salir de los tratamientos que vengo haciendo históricamente. No me parece que sean alternativas descabelladas o totalmente fuera de lugar o fuera del alcance económico. Esto es como una bajada a la realidad y también creo que todo lo que proponemos los técnicos de empresas o asesores privados tengan una conexión con la realidad y una bajada de que son cosas que pueden hacerse en el campo. Juan, la parte de mezcla de tanque no, porque si no los tengo hasta las 9 de la noche y se van a ir todos. Dale, dale. Sí, está por ahí, creo que lo más importante ya lo dijiste y muy claro, Soledad. Así que si querés te hago un par de preguntitas que hay acá en el chat y ¿Cómo no? damos por concluido, ¿eh? Dale. Uh, Si querés dejar de compartir sí, voy la a dejar de presentación. compartir. Ahí está, ahí está. Che, bueno, Parece muchas gracias, Soledad. oh, divina La verdad acá, que pero ya no los veía. Arrancamos la reunión con sol a pleno y ahora estoy en la oscuridad total. no, ahí te vemos perfecto. Ahí te escucho, Juan. Y a tus plantas también. Sí, son de verdad, lo vuelvo a repetir. Soledad, bueno, primero, muchas gracias por la disertación. Ya me están llegando WhatsApp por privado que quieren la Voy presentación a después pasar, y se la podemos cómo pasar. no, se los voy a Sería pasar. bueno y de hecho, ahí un técnico de la empresa dice, ¿por qué no la llevas un día a la planta si nos da una capacitación Mirá qué personalizada? Porque lindo, me gusta, está sincera, bueno. sinceramente hay muy poca Sí. información de la que mostraste y el productor no tiene acceso a eso, así que Ujú, la verdad que es muy enriquecedora la charla. A mí se me ocurrieron un montón de preguntas, pero vamos con las que hicieron acá en el chat. Con respecto al MSPA en ujú, alfalfa sola o con sociedad con ujú. gramíneas, a partir de cuántos años o en qué momento aplicarla, dosis, mezcla y qué control tiene en Ramaner y Cardos. Algo Sí. dijiste, pero bueno, está Bueno, bueno que por ahí MCPA en repetirte. alfalfa nunca, en alfalfa en implantación. Alfalfa más de un año. Control de rama negra. Yo le sumaría el DB. El MCPA solo, la rama negra, no la va a terminar de controlar.
que es, voy a hacer la aclaración porque creo que en la charla no lo dije. Perdón, Juan, pero me extendí un montón y yo si me pongo a hablar de malezas no termino a las 11 de la noche. Em, que yo digo controla o lo deja a las vueltas, bastante campera la disertante, pero ¿qué es lo deja a las vueltas? Lo que me pasa a mí cuando hago un control de malezas, que no me llena el ojo, no me gusta, me deja al 60%, va a rebrotar. La rama negra millones de chances de rebrotar tiene, y además de la facilidad de la dispersión de semillas, que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de que no suceda, que se sigan dispersando las semillas. Entonces, para que el MCPA no lo deje solo a las vueltas a la rama negra, poder mezclarlo con DB. Vos me decís, una alfa, que creo que era una de las preguntas, la dosis, una alfalfa de 2 años, medio litro de MCPA, medio litro de DB. ¿Y qué más tenés en el lote? Porque me da lástima quedarme corto con alguna otra maleza que vos tengas. Me decís, tengo senecio, ¿cómo está? Chiquito. Yo los conozco a los productores. Chiquito, chiquito para mí es 4 centímetros, chiquito para el productor es a la cintura. No, no lo va a controlar el senecio. Ahora, un senecio chiquito, yo, che, y si pensamos en vez de MCPA, usamos bromoxinil, si vos tenés una alfalfa que tiene un montón de otras malezas, no solamente rama negra. Yo entiendo que por ahí las preguntas están enfocadas en una maleza, que para mí también me es más fácil responder, pero también está bueno pensarlo como un sistema más integral. Decir, bueno, voy a tener además de la rama negra otras especies en el lote. Creo que estaba o me faltó alguna partecita de la pregunta. No, está perfecto. Ujú, Después, con respecto al diflufenicán, ujú. ¿qué dosis recomendás para preemergencia? Para pre siempre es más difícil de buscarle una dosis adecuada por suelo. Si yo te tengo que contestar rápido ahora, son 250 centímetros cúbicos. Ahora vos me decís, yo no, deben ser de diferentes lugares. Vos me decís, estoy en Carué, es arena pura, es la playa. Yo me voy a un 150. ¿Cuántos días antes de la siembra? Hacelo siempre 15 días antes de la siembra, diflufenicán. Es muy selectivo. Ahora, vos aplicás 250 centímetros de diflufenicán. Lo lleven 80, se nos terminó la selectividad. ¿Sí? Por eso, cuanto yo me aleje de la siembra, mejor. Esos 15, 20 días. En posemergencia de alfalfa o de festuca o de gramínea son 100 centímetros cúbicos. Cambia mucho la recomendación. Perfecto. Aquí tengo otra que dice, acaba de sembrar alfalfa, trigo blanco, festuca y pasto billo, lote limpio salvo algunas ramas negras, fui con Ah, Flumetsulan, medio litro, podría haber incluido algo más, en posemergencia con qué debería ir y cuándo. Media amplia, la- pero bueno, te da para hablar. ¿Cuántas especies, Dios mío? ¿Con qué Sí. podrías haber ido con diflufenicán? Con diflufenicán. No sé, acá yo estoy viendo gente que es comercial, que trabaja en agronomía, la tendrá mucho más clara que yo, más o menos, como para que tenga una idea, sale $20 el litro de diflufenicán. Ahí está Nieves que me va el pulgar para arriba o para abajo, Nieves. Para arriba, bueno, 20. $2 en post-emergencia o $4 en pre-emergencia, no estamos hablando de un delito. Sí le podría haber agregado diflufenicán. Él tenía alfalfa, trébol rojo, ahí está complicado, y gramínea, ¿verdad? Tenía, Vos, no, trébol blanco, trébol blanco. ah, claro, ahí me sería ideal un clopiralid, pero es imposible de usar por las otras especies.